Seguimos con su matinal a media mañana. Ya estábamos conversando mientras estábamos en la pausa con el doctor Marco Antonio Aguirre Bonilla, nuestro pediatra que nos acompaña acá en nuestro matinal, parte ya de la casa. Así que, ¿cómo está, doctor? Feliz tenerlo acá nuevamente. Lidia, muy buenos días, gusto saludarte, un placer estar en este programa. Muchas gracias. Vamos a estar hablando de un tema bien importante, el de hoy, relacionado al herpes zóster. Y comencemos rápidamente, doctor, porque yo creo que muchos vamos a estar con la inquietud de qué es el herpes zóster. Mira, el herpes zóster sencillamente, culebrilla o fuego de San Antonio, como lo llaman en España, es una enfermedad infectocontagiosa producida por un virus. Y este virus es el virus varicela zóster. Este virus queda anidado en el organismo, queda almacenado, normalmente en los ganglios de tipo nerviosos raquídeos, y este virus, digamos, después por alguna circunstancia en especial, en la cual normalmente se supone que es baja de defensa, reaparece, se da por las terminaciones nerviosas y hace aparecer en diferentes sectores del recorrido del nervio, que son los dermatomas, y tiene recorridos típicos, habitualmente compromete más bien tronco, tórax, digamos, o cara. Ah, ya. Doctor, ¿es frecuente su ocurrencia en este caso acá en Chile? ¿En qué países se ve más este caso? Mira, el herpes zóster tiene una incidencia que es variable, pero en general se cree que en el mundo tiene una incidencia entre 5 a 6,5 por 1000 personas. Ahora, esta enfermedad, por ejemplo, en países como en Cuba, tienen índices mucho más altos, del 33,5 en vez del 5 a 6,5, es mucho más alto. Ahora, los estudios que han efectuado en Cuba demuestran que esto es más alta la incidencia por varios factores. Uno es porque la población de ellos, igual que como en Chile, ha ido envejeciendo. Y segundo lugar, digamos, porque hay una mayor incidencia de enfermedades tumorales en la isla, en Cuba, y además de incidencia del virus de inmunodeficiencia humana. Esos factores te hacen que tenga la incidencia, aparentemente, o que estén incidiendo en que en Cuba sea muy alta la incidencia de este Claro, y herpes zóster. por eso se produce más cantidad de casos de herpes zóster, ¿Esos por estos factores o claro, hay otros factores que también influyen? Mira, los factores que más inciden en general como factores de riesgo, fundamentalmente la edad, porque esta es una enfermedad que, si bien es cierto, se puede ver en grupos menores, pero en general es una enfermedad de pacientes mayores de 50 o 60 años de edad. Esos son como los grupos de riesgo. Esos son los grupos de riesgo, o sea, los grupos que más frecuentemente tú puedes encontrar este virus herpes zóster. Pero también se ve en otras situaciones especiales, digamos. Por ejemplo, ser portador del virus de la inmunodeficiencia humana, o tener alguna enfermedad que comprometa las defensas, algún trastorno inmunológico, inmunodeficiencia, ya sea, digamos, por una enfermedad innata o adquirida. Y además de eso, por el uso de ciertos medicamentos, como los inmunosupresores, los corticoides, o algunos tratamientos médicos como la radioterapia o la quimioterapia, te pueden hacer que tú tengas mayor predisposición a presentar esta enfermedad del virus zóster. Claro. Doctor, y si hablamos de los síntomas, hay que destacar nuevamente que estamos hablando del herpes zóster y queremos saber también cuáles son los síntomas que presentan en este caso los pacientes. Mire, lo habitual es que sea un paciente sobre 50 o 60 años de edad, que empieza con una sensación entre ardor y dolor, generalmente o en la cara, a veces en la nariz o en el tórax. Después de eso aparece una zona como una manchita, y después de eso aparece una vesícula o ampolla. Esta ampolla empieza a tomar una área mayor, se rompe la ampolla o el grupo de ampollas, queda como una úlcera sobre un terreno enrojecido. Ahí están mostrando, por ejemplo, ese es un herpes zóster más o menos característico. Siguen generalmente, son unilaterales, o sea, hay solamente la mitad del cuerpo lo que se compromete. ¿Esa es la zona del abdomen? Esa es la zona, más bien yo diría que de zona axilar. Claro, ahí está recorriendo un nervio intercostal y ves tú que hay una acá, zona enrojecida, sí, amplia, sí, y hay unas pequeñas como vesículas.
esas vesículas finalmente se rompen y quedan como una ulceración y finalmente una costra. Ahí tú ves claramente la zona, digamos, comprometida, y además esta evolución normal de estas vesículas o ampollas y la ruptura y la formación de costra es más o menos de 3 a 4 semanas. Ahí espontáneamente regresa. Pero obviamente que el dolor que produce este cuadro es bastante agudo, bastante severo, es muy odioso y obviamente es muy molesto para el paciente. O sea, además de todo esto que estamos viendo, también como otro síntoma está el dolor que genera. Lo característico es tener este tipo de lesiones, estas vesículas, digamos, o ampollas dolorosas, y eso va asociado puede ir con otros síntomas generales. A veces, por ejemplo, un poco de fiebre, no es característica tan manifiesta, puede haber dolor de cabeza o decaimiento en el paciente, pero lo habitual es que tengas tú estas ampollas dolorosas. Claro, doctor, ¿y puede producirse complicaciones en relación a lo que es el herpes zóster? Sí, lamentablemente se producen, y la más común, digamos, una de las más comunes es la infección bacteriana secundaria. O sea, se produce una epidermitis, un impético de estas lesiones ampollosas, y ahí hay que usar, cuando así ocurre, que no siempre ocurre, hay que usar antibióticos, ya sea en forma local o en forma general. Pero también hay otras complicaciones que son importantes, como es la neuralgia postherpética. Y eso, aún recuperándose el paciente de sus lesiones cutáneas, queda el dolor por meses o años. Entonces llega un dolor bastante incómodo e invalidante para el paciente. Esa es una de las complicaciones más frecuentes y más odiosas, esta neuralgia postherpética. Hay otros tipos de infecciones también o complicaciones, como es el herpes del punto de vista ocular u oftálmico. Y ahí hay que tener cuidado cuando aparecen estas lesiones sospechosas de herpes a nivel de la nariz. Hay que estar alerta porque ese generalmente compromete el ojo. Y el herpes oftálmico produce una queratitis, y esa queratitis te puede llevar, entre otras, a la ceguera. Puede producir una panoftalmitis, también una infección global del ojo, pero solo con la queratitis ya tienes posibilidad de ceguera. Claro. Y además puede a veces comprometer también el nervio facial y producir, digamos, además de dolor de oído, producir, digamos, una parálisis facial. Entonces, hay una serie de complicaciones que tú puedes ver. No es necesario llegar hasta ese extremo. Y también se pueden producir a veces casos de encefalitis, o sea, este virus sigue avanzando y compromete el sistema nervioso central, produciendo una encefalitis. Lo habitual, como frecuencia más vista, es normalmente la infección bacteriana secundaria y además de eso estos problemas de neuralgia postherpética. Pero no hay que olvidarse que las más graves generalmente están relacionadas con los ojos y con el sistema nervioso central. Doctor, si hablamos del tratamiento para lo que es el herpes zóster, ¿es complicado? Usted nos adelantaba algo de que hay ocasiones donde hay que utilizar antibióticos. Mira, el tratamiento en general, yo diría que tiene una base general que es un tratamiento más bien de sostén, de apoyo sintomático. O sea, el paciente se recomienda que no ande circulando para que no pueda producir el contagio. No contagia esta lesión el virus herpes propiamente tal, pero sí la varicela. Y la varicela es la fuente de entrada para que posteriormente, en etapas posteriores de la vida, cuando tú sobrepasas los 50 años, puedas tener este problema de herpes zóster, porque es el mismo virus. Y lo otro que tienes que tener cuidado también, ¿no es cierto?, es en cuanto al apoyo analgésico, si es necesario, y cuando hay infecciones bacterianas agregadas, uno usa, digamos, antibióticos en forma local o sistémica. Pero se usan también antivirales, y los antivirales básicamente es el aciclovir o el famciclovir. Estos antivirales, digamos, la ventaja del famciclovir es que se usa menos veces al día, porque el aciclovir hay que usarle 5 veces al día y normalmente uno lo usa en un periodo que puede fluctuar entre 5 a 7 a 10 días. Esos tratamientos justamente para evitar, digamos, las complicaciones del virus, y también tiene la ventaja que si tú haces el tratamiento tienes menos posibilidades de tener esta neuralgia postherpética, claro, que te puede durar meses o años, digamos, así que no es menor, digamos. Entonces sería mucho más complicado el poder realizar el tratamiento y terminar. Claro. Claro. Doctor, siempre es importante destacar que, o sea, hablar de estos temas nos ayuda un poco a lo que es la prevención, el conocer en este caso el herpes zóster, pero el también poder prevenirlo. ¿Hay formas para poder prevenir este tipo de herpes? Mira, hay que tener un estilo de vida saludable, o sea, primero una alimentación saludable, eso te va a ayudar a mejorar tus defensas, ¿no es cierto? Y al mejorar las defensas, a tener menos problemas
de inmunodeficiencia adquirida y por lo tanto tener más protección contra el virus que tú, si has tenido la varicela, lo vas a anidar, digamos, de por vida, no te lo vas a sacar de encima. Y alimentación saludable es comer bastante pescado, bastante legumbre, bastante verdura, bastante fruta, tomar bastante agua y los lácteos a lo mejor reducirlo a 1 o 2 veces al día. En las carnes se prefieren las carnes blancas, sobre todo la carne de pescado, que además tiene otras ventajas, como el omega 3, que te ayuda, entre otras cosas, la parte visual e intelectual en los niños también. Eso por una parte. Lo otro es hacer actividad física. La actividad física está demostrado que produce, además de la sensación de bienestar, una mejoría desde el punto de vista de defensas locales y generales. Pero también, y un poco volviendo al terreno, que es lo que a la gente le gusta. A la gente siempre le gusta la pastillita, la vacunita, digamos. Claro. Entonces, pero hay también medicamentos. Y dentro de esa vacuna hay una vacuna especial que es contra el virus herpes zóster. Esa vacuna está indicada en pacientes de 50 años o más. En España es de carácter prácticamente casi obligatorio en los pacientes sobre 60 años de edad. Te ayuda a no tener esta infección del virus herpes zóster y además a tener una incidencia radicalmente disminuida de neuralgia posherpética. Entonces, esa es la justificación de la vacuna. Esa vacuna existe en Chile, es disponible. Ahora, no está incorporada dentro de los sistemas de gratuidad de vacuna, pero uno se la puede pedir a su médico para que se la indique si quiere protegerse sobre los 50 o 60 años de edad. No es para niños, no es para niños. En los niños está indicada la vacuna de la varicela, pero eso protege contra la varicela. Pero al tener protección contra la varicela, vas a tener menos posibilidades, digamos, de adquirir la infección y por lo tanto de quedar anidando este virus en tus ganglios, digamos, nerviosos y en el futuro no tener reactivación del virus porque no la has tenido en la enfermedad que es la varicela. La varicela en el fondo es como el virus de la varicela, si bien es cierto que es mismo que el del herpes zóster, es como el antecesor, digamos, al herpes zóster. Doctor, para finalizar la conversación, hablemos de la no automedicación, ya para terminar, porque comentábamos en algún momento, bueno, que hay algunos tipos de tratamiento con antibióticos y con todo esto, pero hablemos de que es importante que cuando de repente alguna persona vea algún tipo de síntomas o de repente erupción en la piel o algo que indique que pueda ser algo relacionado al herpes zóster, que llegue hasta un médico y que no se automedique. Bueno, eso es importante porque... No solamente en este caso, sino en general. No, en general. Mira, en cualquier enfermedad, digamos, o algún síntoma o signo que tenga el paciente, siempre es bueno, digamos, que te valore un facultativo. ¿Por qué? Porque las enfermedades a veces se parecen. Entonces tú crees que tienes una cosa y estás presentando otra. A los médicos también se les presenta dificultad a veces en un diagnóstico diferencial. Pero es más probable que sea aceptada la opinión, obviamente, del profesional idóneo, médico, digamos, a que sea una persona que no tiene conocimiento de medicina. Los diagnósticos a veces no son fáciles. En el caso del virus herpes zóster es relativamente fácil para quien tenga experiencia con la enfermedad. Pero de todas maneras, empezar a usar tratamientos sin ser, digamos, el facultativo el que te está indicando, tienes el primer, digamos, problema que puede estar tratando una cosa que no corresponda. Segundo lugar, que vas a estar gastando dinero en algo que no corresponde. Y tercero, que de repente puedes tener efectos adversos. Adversos porque todos los medicamentos tienen reacciones adversas y también de tipo alérgica. Entonces la idea es que te hagan un diagnóstico adecuado para que sepa que se está tratando algo, digamos, que corresponda a lo que estás tratando. Claro que sí. Si no estás perdiendo tu tiempo en eso. Siempre la automedicamentación es un riesgo para la salud. Cuando tú agregas antibióticos, tú algo mencionabas los antibióticos, que no es el caso en este. Pero si tú agregas antibióticos y no están indicados, la mayor parte de las infecciones en los niños son virales, no se usan antibióticos, puedes estar seleccionando, aumentando la resistencia de las bacterias, de los microorganismos a estos antibióticos. Por lo tanto, la próxima vez o en el transcurso de los años, cuando haya que tratar una infección, vas a tener que recurrir a medicamentos más complicados y mucho más caros que los otros. Claro, conozco a hartas personas que están enfermos. No, antibióticos. No, los antibióticos no se utilizan para todos los casos. No se usan, hay que usarlos, digamos, cuando realmente corresponde. Y eso es bueno que lo recalques, porque la mayor parte de las infecciones en los niños, particularmente en los menores de 2 años, son infecciones virales que uno no debiera, en primera instancia, usar antibióticos. Ahora, si está pasando un curso especial, tiene más de 5 o 7 días de evolución y el cuadro se ve con algún síntoma sospechoso de algo, probablemente que el médico te lo va a indicar. Claro. Pero no es uso a primera instancia. Pero para eso hay un especialista que tiene que evaluarlo. Claro. Así es.
Muchas gracias, doctor, Gracias por haber a ti. estado junto a nosotros. No, a ti, 1.000.000 de gracias por la invitación. Con un tema bien importante, estuvimos hablando de todo lo relacionado al herpes zóster para seguir aprendiendo de este tipo de virus que existen y que hay que tener en cuenta a la hora de avanzar por la vida. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes vamos a aprovechar de saludar a nuestro auspiciador, porque Lipigas nos acompaña acá en nuestro matinal. Lipigas está más cerca de usted porque trabajamos con toda la energía para entregar el mejor servicio de reparto a su domicilio y el gas que su vehículo necesita. Lipigas es el gas de los ariqueños. Lipigas, estamos más cerquita. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Espérenos.